doctrina y decirles que hoy tenemos una grata visita. Nos visita nuestro hermano Emilio de Madrid, Emilio Motos. Y creo que presentar todas las cosas e informarles que mañana a eso de las 9:30 tenemos las alabanzas con un servidor y vienen los hermanos Bertu y Fefi. Y después por la noche tenemos a nuestros hermanos David de Branes y Falico de Plaza España con el tema tipos de fe. Amén. Bueno, hermano Emilio, bienvenido a Sana Doctrina. Dios te bendiga muchísimo. Igualmente, buenas noches. Dios te bendiga. Creo que vamos a disfrutar hoy mucho de tu persona, lo creo. Vamos a disfrutar hoy con lo que el Señor ha depositado en ti. ¿Te parece bien que presentemos todas las cosas al Señor? De acuerdo, adelante. Pues, amén, vamos a presentar todas las cosas y después ya te damos paso. Para ti la gloria, la honra y la alabanza, Rey del cielo. Te presento esta reunión, Padre. Bendice, hermano, por favor, Señor, bendice al hermano que hoy va a administrar tu palabra, Padre. Utilízalo, Dios mío, porque necesitamos aprender de ti y es lo que anhelamos y queremos, Señor. Te pido también, Señor, por todos los enfermos y toda la gente que nos está viendo, Señor. Bendice sus hogares. Dales fuerzas, ilumínalos, ayúdalos a vivir tu palabra, a andar conforme a tu voluntad y agradable a tus ojos, Señor. Y te presento todo lo que acontezca hoy, lo dejo en tus preciosas manos, para que se haga todo conforme a tu voluntad y agradable a tus ojos, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén, para la gloria de Dios. Amén. Pues bueno, pues lo dicho, un placer tenerte aquí con nosotros, Emilio, y deseando, siéntete libre y deseando de escucharte el tema de Primera de Pedro. Adelante, hermano. Empieza como quieras y vamos a disfrutar. De acuerdo. Bueno, pues en primer lugar un saludo a todos. Daros gracias por dejarme compartir este directo con vosotros, pues procurando comer de la palabra, que la palabra nos siga haciendo bien. Así que es para mí un privilegio, de verdad agradecido de que os hayáis acordado de mi persona. Y un saludo también a todos los que estén viendo el vídeo, a todos los que estén escuchando, decirles que espero ser de bendición y que, bueno, primero para ir sentando alguna base, quiero empezar diciendo que no es un estudio analítico ni exhaustivo de la carta de Pedro, no es entrar a fondo, porque claro, creo que son competencias muy altas. Lo primero, creo que nos tenemos que mover en lo sencillo, conociendo nuestros límites y moviéndonos en lo sencillo. Y lo segundo, porque aunque pudiéramos, sería imposible en un directo desarrollar pues todo el contenido que pueda haber aquí. Entonces, esto es entre un estudio y un sentir del corazón devocional, ¿vale? Yendo a esta carta y ver qué nos quiere decir la carta de Pedro precisamente en estos tiempos. Ya hace tiempo que en un momento difícil de mi vida el Señor me estuvo ministrando a través de esta carta. ¿Por qué? Porque creo que el lema de Primera de Pedro es la victoria sobre el sufrimiento. Así me lo dejó ver el Señor y así vi en comentaristas y teólogos, así vi que lo definen. Creo que el tema central de la primera carta de Pedro es la victoria del cristiano sobre el sufrimiento. Entonces, considerándola durante tiempo, leyéndola, procurando estudiarla, empiezas a ver que hay lecciones muy, muy importantes para un creyente a la hora de sobreponernos ante todo tipo de situaciones. Claro, en estos últimos meses creo que hay una necesidad especial de ir a esta carta porque creo que tiene grandes respuestas para nosotros. Creo que tiene respuestas muy importantes. Por eso empiezo animando a los creyentes a que vayan a libros de la Biblia claves como este, a la hora de poder entender el papel del cristiano en medio del sufrimiento y ver cómo Dios obra.
Si vamos al Antiguo Testamento, creo que en el Antiguo Testamento el libro de Job y el libro del profeta Habacuc tienen respuestas muy, muy esenciales en momentos de sufrimiento para un creyente. También he estado ministrando algo sobre el libro de Habacuc, porque también hay unas respuestas que muy, muy iluminadoras de parte de Dios. Y en el Nuevo Testamento creo que la carta de Pedro es uno de los libros clave donde encontramos códigos de Dios para vivir los tiempos que estamos viviendo, ¿vale? Así que, a forma de un consejo antes de entrar en el tema, recomiendo a todo el que esté oyendo esto, que por favor lean y estudien durante días, durante semanas, incansablemente, que lean y estudien el libro de Habacuc, porque creo que es un código divino en el Antiguo Testamento del creyente ante el sufrimiento, y la carta de Pedro, que es la que vamos a tratar hoy. Una de las primeras cosas que encontramos en la carta de Pedro, ¿por qué creemos que es un código divino para superar un creyente el sufrimiento? Pues una de las primeras cosas es que la palabra prueba, padecimiento o persecución aparecen alrededor de 22 veces en la carta. Es una carta relativamente corta porque tiene 5 capítulos, pero en 5 capítulos aparece unas 22 veces la palabra prueba, padecimiento o persecución. De modo que vemos que es un tema al que Pedro le da un énfasis especial. ¿Por qué creemos que es una enseñanza divina sobre superar y afrontar el sufrimiento? Porque además del contenido que estamos viendo, de las veces que aparecen estas palabras, es el momento y el contexto de la escritura. El momento y el contexto donde ha sido escrita. La mayoría coinciden en que es finales de los 50, primeros de los 60 después de Cristo. ¿Y qué etapa es? Como bien sabéis, es una etapa donde la Iglesia ya ha terminado esa primera etapa de tranquilidad en Jerusalén, donde han tenido buena opinión de todos, donde han podido estar en el templo. Hay una primera etapa en la que los cristianos dice que estaban cada día en el templo alabando y bendiciendo a Dios, es decir, no tienen confrontamiento directo ni intenso con el entorno religioso que les rodea, incluso en las sinagogas, pero hay unos años donde esa tranquilidad con Israel se rompe, porque dejan de tener un acceso pacífico a las sinagogas, porque la propia Roma empieza a hacer diferencia entre judíos que siguen a Moisés y judíos cristianos, porque vemos el martirio de Esteban y la consiguiente dispersión, y pasados los años, cuando se escribe Primera de Pedro, la Iglesia está próxima a experimentar muy pronto, en el 64 después de Cristo, la persecución de Nerón, que como ya muchos sabéis, este Nerón ha mandado prender fuego a Roma, se ha divertido viéndola, y para no ser descubierto, lo que ha hecho Nerón ha sido volcar toda la culpabilidad sobre los cristianos, culpándoles del incendio de Roma, donde han ardido tantas casas y ha muerto tanta gente. Entonces, lo que hace Roma es levantarse con ira contra ellos, culpándoles de haber sido responsables de tantas muertes. Como vemos que pasaba hace poquito, en una pequeña escala, que en un daño mundial de la que la Iglesia no tiene ninguna culpa, hace poco se nos estaba culpando de expandir un virus por el mundo a iglesias evangélicas, a creyentes, a cristianos, y te das cuenta como una vez más el enemigo utiliza ese modus operandi de utilizar cosas que están ocurriendo de forma fortuita o por otras fuentes y culpando a la Iglesia para desatar una persecución sobre ella. Pues esto es lo que ha pasado en el 64 después de Cristo, en tiempo de Nerón. Entonces, ¿cuándo se escribe la carta de Pedro? La carta de Primera de Pedro se escribe justamente en el intermedio, entre que la Iglesia ya ha empezado a ser echada de las sinagogas, mal mirada en el templo, Esteban ha sido martirizado y la pronta persecución que viene
en tiempos de Nerón en el 64. La carta está en medio. Por un lado les está reforzando contra el padecimiento que ya han vivido, pero por otro lado les está mentalizando del padecimiento que viene. Porque haciendo uso de discernimiento y de revelación de Dios, el apóstol Pedro recibe instrucciones de escribir para preparar a la iglesia para un mayor sufrimiento. Porque Dios en su bondad, en su misericordia, pues viene avisando a su pueblo para que se prepare y se mentalice de lo que viene. Por todos estos motivos creo que la primera carta de Pedro es un manual de Dios para afrontar y superar el sufrimiento. Bien, ahora, entonces, ¿cuál es una de las primeras cosas que caracteriza y que hace especial la primera carta de Pedro como remedio contra el sufrimiento? Para mí, una de las cosas que más me impactó y creo que es más importante en el carácter y el propósito de esta carta es que en primera de Pedro lo que hace Dios es cambiar un patrón de actuación que ha venido llevando con su pueblo durante siglos. Primera de Pedro es una forma de redefinir la actitud del creyente ante el sufrimiento. Es un remedio nuevo de Dios. ¿Por qué digo que Primera de Pedro es un remedio nuevo de Dios, desconocido hasta el día de cuando se escribió? Porque la forma en que Dios había operado en el sufrimiento de su pueblo, si miras desde siglos atrás, vemos que hay otra dirección de actuación por parte de Dios. Encontramos a el pueblo en cautiverio, el pueblo clama y la respuesta de Dios es Moisés, con una vara, con unas señales, sacando a Israel de Egipto y de la esclavitud de Faraón. Encontramos otra vez a el pueblo de Dios en apuros, filisteos y Goliat. ¿Qué levanta Dios? Levanta a David con una piedra para deshacerse del problema que está haciendo daño a Israel, que se llama Goliat, y posteriormente sentarlo en el trono y tener victoria y autoridad sobre los filisteos. Encontramos en el libro de los jueces que constantemente, cada vez que hay un problema que se levanta afligiendo al pueblo, el pueblo clama y Dios levanta a un juez que quita el problema del medio. Encontramos a los madianitas quitándole el trigo al pueblo de Dios, empobreciendo a Israel. Encontramos que el pueblo clama y una vez más Dios operando en la misma línea de actuación. Levanta a un Gedeón con sus 300 valientes que quita del medio el problema, lo derrota